Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga con cada uno de los que están participando de este bendito ayuno. Tenemos esta preciosa oportunidad de poder continuar en esta batalla espiritual, amados hermanos. Vamos a seguir semana a semana hasta que el Señor nos siga permitiendo. Bien, y yo aquí en esta oportunidad también tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y quiero compartirles acerca de la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios debemos de saber hacer uso de esa autoridad, porque no podemos estar, amados hermanos, yendo a la deriva. Cristo Jesús ha ganado, como les digo en muchas oportunidades, la victoria para cada uno de nosotros. Por eso hay una canción que acostumbramos a cantar: el victorioso vive en mí. Y si el victorioso vive en mí, debemos de tener una vida de victoria. Y ya quiero remitirme a las escrituras. ¿Se acuerdan de la conversación de Cristo con el apóstol Pedro? Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios Altísimo. Esa conversación quiero, ¿no? Describirles. Está en Mateo 16, 13 en adelante, ¿no? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, por él, ¿no? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Y él les dijo, o sea, Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren, una revelación, ¿no? Es una que te da a conocer, pues, ¿no? Los misterios de lo que tocamos la vez pasada, el día martes, cuando me tocó la transmisión, ¿no? Dice, le es revelada. ¿Quién se lo reveló? Dios mismo, ¿no? Mi Padre, dice Jesús, ¿no? Y verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no sé, contra la iglesia, ¿no? Las puertas del Hades, o sea, el Hades, recuerden que es una palabra, ¿no? Griega, que dice que significa infierno, ¿no? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra, ¿no? Y verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, dice, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto significa, amados hermanos, la autoridad, ¿no? de Cristo, y hoy en día esa autoridad lo tiene pues la iglesia, y es importante que por eso podamos hacer uso, ¿no? la autoridad que se nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque Jesús, Mateo 28, dijo, ¿no? ya en la gran comisión, toda potestad me ha sido dado, ¿no? Eso está en 28, 19 en adelante, ¿no? Que dice, toda potestad me ha sido dado en los cielos, ¿no? En la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Me ha sido dado autoridad, me ha sido dado dominio, ¿no? Poder, potestad, ¿no? Entonces, amados hermanos, y Jesús, ¿no? nos ha enviado a predicar su palabra. Y es por eso que nosotros debemos ir con esa autoridad, ¿no? sometiendo a todo espíritu, ¿no? que se oponga, ¿no? a que se logren, ¿no? esos objetivos. Recuerda una vez más
el día martes habíamos hablado en la noche, ¿no? Acerca de esa parábola del sembrador, ¿no? Y cómo la palabra cae en diferentes tipos de corazones o más exactamente la parábola hablaba en diferentes tipos de terrenos, ¿no? Y solamente una cuarta parte no cayó en buena tierra. Y nosotros debemos de trazarnos metas que va a caer pues a buena tierra y va a traer su propósito, no el haber predicado la palabra a las personas. Bien, vamos a ver en qué consiste, amados hermanos. Vamos a ver en Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces Jesús cuando hablaba, hablaba con autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque a él tenía la autoridad, ¿no? A él se le había dado la potestad. Del mismo modo nosotros también cuando hablemos la autoridad. Vuelta les dije también un domingo, el domingo pasado más exactamente, les dije, ¿no? ¿Por qué Adán perdió la autoridad? Si él había recibido de Dios Padre, había recibido autoridad para que enseñorease, para que labrase la tierra, ¿no? Para que tenga dominio aquí en la tierra, pero perdió esa autoridad que no, recuerden, hasta este entonces el verbo no se había hecho carne todavía. Es por eso que hoy en día estamos hablando de Jesús, porque a él se le ha sido dado, así como en ese entonces se le dio autoridad a Adán, ¿no? Pero perdió la autoridad y vino el segundo Adán, dice, ¿no? La carta a los Corintios, ¿no? Es el segundo Adán, ¿no? Llamado Jesús. Entonces, amados hermanos, pero ahora este segundo Adán, ¿no? Llamado Jesús, nos ha dado su autoridad. Y como en ese entonces vimos que Adán había perdido la autoridad por haber desobedecido al Padre, ¿no? Entonces, del mismo modo, hoy en día también nosotros perdemos autoridad cuando desobedecemos la palabra del Señor, ¿no? Con los líderes estábamos compartiendo este tema, ¿no? Eh, el sometimiento trae, ¿no? Como resultado la autoridad, someterse a Dios, ¿no? Obedecer a Dios, andar en obediencia, andar en comunión, ¿no? Guardar su palabra. Esas cosas te traen, ¿no? Como resultado la autoridad. Entonces no pierdes la autoridad, vas a caminar en victoria, vas a andar en victoria. Entonces, y hoy en día, amados hermanos, ¿no? Estos ayunos, las oraciones que hemos incrementado en varios grupos, a la iglesia local, ¿no? A Fuente de Verdad le está sirviendo de mucho porque estamos viendo, amados hermanos, la gloria de Dios, estamos percibiendo su presencia, cada vez más las vidas se están consagrando y lo vemos, los resultados, cómo se respira la santidad de Dios en cada domingo, en cada servicio. Vemos cómo el ministerio, ¿no? De música se está moviendo, está trayendo más la presencia del Señor. Vemos cómo la palabra del Señor está haciendo su efecto en cada oyente. Y todo eso pues es para no recobrar autoridad. Y la iglesia tiene que andar en esa gloria, en esa victoria, amados hermanos. Entonces cuando Jesús hablaba con autoridad. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, amados hermanos, ¿no? Hay otra parte que también, miren, está en Mateo mismo, 28:18 que dice, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿no? Aquí está, Jesús está diciendo claramente lo que le dije delante, ¿no? ¿No? Toda potestad me es dado. Él tiene la potestad absoluta, el dominio absoluto. Quizás nosotros no tenemos, ¿no? Nuestra autoridad es espiritual, como les estaba hablando, ¿no? A los líderes. No, la autoridad que tenemos no es, por ejemplo, contra persona, ¿no? Yo no tengo autoridad para mandar o dar órdenes en su casa, ¿no? O dar órdenes a sus hijos, ¿no? Usted tiene la orden ahí paternal.
Entonces, pero en cambio Jesús tiene, ¿no? La autoridad absoluta, amados hermanos. Él es el Señor de señores. Pueden ver muchos señores, señores feudales, señores representantes, no sé, de alguna institución, no señores representantes mm, de algún poder del Estado, pero el Señor Jesús es el Señor de señores. Pueden ver reyes terrenales, pero Él es el Rey de reyes. ¿Mm? Él tiene, ¿no? Y él que tiene el poder absoluto nos ha dado su poder. Si bien es cierto, no hemos recibido todo su poder, pero tenemos, ¿no? El poder, ¿no? La autoridad espiritual. Es por eso que está diciendo, ¿no? En este pasaje del verso 18 de Mateo 28, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado, dice, en el cielo y en la tierra. Entonces, Él es el Señor aquí en la tierra y en el cielo también. Es por eso, amados hermanos, que en antes habíamos leído ese pasaje de Mateo 16, ¿no? 19, ¿no? Que todo lo que atares aquí en la tierra se iba a ser atado, dice, ¿no? Desatado, ¿no? En el cielo y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el Señor, ¿no? Dice, tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Amén, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, nosotros hagamos uso de esa autoridad. Parémonos firmes. Si usted y yo estamos totalmente seguros que andamos en obediencia, andamos sometidos a nuestro Dios, entonces los demonios se van a, ¿no? Someter, se van a sujetar, ¿no? Estábamos compartiendo también con los líderes lo que hablaba en Lucas 10:17 en adelante, que dice que cuando ellos, los 70, reciben, ¿no? La gran comisión, vayan de dos en dos a predicar el Evangelio, ellos regresaron contentos, ¿no? Diciendo, Señor, Señor, ¿no? Hasta los demonios, ¿no? Se nos han sometido. Contentos, regocijados, regresaron. Y el Señor les dijo, no, más alegres deben de estar que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿no? Entonces, amados hermanos, nosotros debemos andar, ¿no? Así en esa victoria, ¿no? O estos fueron obedientes y vieron la gloria de Dios, ¿no? Hicieron, ¿no? Muchos milagros, muchos prodigios, sanaron muchos enfermos, no liberaron a personas que estaban bajo el yugo de la esclavitud del diablo. Entonces, amados hermanos, estas cosas que estamos haciendo semana a semana, el día a día, estamos intercediendo uno por otros, es para hacerlo con autoridad, amados hermanos. Nuestra nación, nuestra familia, nuestros pueblos no, están necesitando mucho de Dios. Y la Biblia, en segunda de Corintios, habla que nosotros somos embajadores del reino celestial. Entonces, como embajadores tenemos que representar a nuestro Dios. No solamente podemos decir que somos cristianos, no, tenemos que hacer uso de la autoridad. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas no van a prevalecer, porque la luz vence al reino de las tinieblas. Porque, amados hermanos, hay mucha crisis, una vez más le digo, en todo aspecto, crisis moral, crisis, ¿no? de valores, crisis económica, crisis de relaciones, hay mucha crisis, crisis de líderes, amados hermanos. Vemos cómo un líder miente, cómo un líder, el líder es siempre el guía, el que va adelante, el hombre, la mujer, el líder ejemplar. Entonces necesitamos de esas personas. Y vaya que hay crisis de esos hombres, de esas mujeres que salgan. Pero ahí está la iglesia, ¿no? Él mismo lo declaró, lo profetizó. El Señor que tiene la autoridad máxima, lo dijo, y las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Contra quién? Contra la iglesia.
Y el Señor nos ha prometido estar, ¿no?, con nosotros todos los días, amados hermanos. Porque solamente es una parte de lo que dice el verso 18. Pero si usted, por eso le dije, ¿no?, en adelante usted sigue leyendo, va a ver que va a entender un poco más. ¿Mm? Así es, amados hermanos, ¿no? Eh, y dice que también una parte, amados hermanos, cuando Jesús hablaba, hacía estas cosas, porque lo hacía con la autoridad que su Padre le había dado. La gente se asombraba, la gente reconocía. Y nosotros, al llevar a hacer uso de la autoridad de Cristo, y la autoridad, pues obviamente como iglesia, va a haber evidencia, la gente lo va a reconocer, ¿no? Eso está en Marcos 1:27, que dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían, dice, entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Mm? Mire, es el principio que yo les decía a los líderes, ¿no? Jesús obedecía y pues también por ende los demonios tenían que someterse. Jesús no perdió la autoridad como lo perdió Arán. Perdieron toda autoridad. Es más, murieron. Primero murieron espiritualmente y luego pues murieron también físicamente, ¿no? Pero, amados hermanos, Jesús anduvo en victoria, anduvo en obediencia y obviamente también anduvo, ¿no?, haciendo, ¿no?, uso de la autoridad. Y dice que los espíritus, ¿no?, se le sometían, le obedecían, porque los reprendía, sal y salía, ¿no? Entonces, solamente los espíritus inmundos van a hacer caso a las personas que andan en obediencia. ¿Se acuerdan de esos discípulos, amados hermanos, que también empezaron a reprender los demonios y más bien dice que los demonios saltaron sobre ellos y los dejaron semidesnudos y los persiguieron, ¿no? Entonces, el no tener, no, el no estar en obediencia y querer hacer uso de la autoridad de Jesús, los demonios saben a quién someterse, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos decir que hay muchas personas, hay muchas iglesias. No, usted y yo hemos sido llamados a hacer uso de la autoridad de Cristo, andar en obediencia, ¿no? ¿Obediencia qué? Obedecer a su palabra es obedecerle a Él. Entonces, amados hermanos, esforcémonos en obedecerle, ¿no? También vamos a ver otra parte, ¿no? Juan 5:27 dice, Juan 5:27, mira, aquí está ya para sus discípulos, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, aquí está claro la palabra del Señor que dice, ¿no?, que Jesús había recibido autoridad como hombre, ¿no? Una vez más quiero hacer la referencia de que en la persona de Jesús actuaba las dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana y también la naturaleza divina. Pero en esta parte el Evangelio de San Juan está narrando, amados hermanos, o está hablando de que el Padre le dio pues la autoridad aquí al Hijo, a Jesús como hombre, como tú y yo, pudiéramos estar, ¿no? A veces mucha gente dice, no, trae controversia, pero bueno, los demonios se le sometían a él porque él era el Hijo de Dios. Amados hermanos, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Tú y yo no dice que no somos hijos de Dios o no creemos que somos hijos de Dios? Dios no tiene sobrinos, no tiene entenados, Dios tiene hijos, ¿no?
Por eso, amados hermanos, escudriñemos las escrituras correctamente, ¿no? Dice, ¿no? A todos los que le recibieron, ¿no? Está hablando Juan 1, 11, 12, ¿no? A todo aquel que haya recibido a Jesús, ¿no? Como Señor y Salvador, dice que automáticamente, ¿no? El Padre da potestad de que somos llamados hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, y otra parte de las Escrituras, Santiago dice que Dios no hace acepción de personas. Es por eso que una vez más también quiero mencionarles lo que les dije, no en la prédica, ¿no? Que eh, Jesús dijo, ¿no? Las obras que yo hice, vosotros haré, aún mayores haré. Se dan cuenta, Jesús también desea que hagamos, ¿no? Las cosas que Él hizo y aún mayores. Entonces, amados hermanos, yo quiero a través de estas palabras que les acabo de compartir, eh, sometámonos a llevar una vida cristiana en obediencia. Obedecer a Dios es obedecer a su palabra. Y va a ver que usted compruébelo. Vas a ver que vas a tener esa autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Y vaya que estos espíritus inmundos son los seres más malvados que pueden existir. Están poseyendo personas, están usando personas para asaltar, para matar, para destruir. Porque recuerde cuál es el objetivo del diablo: robar, matar, destruir. Entonces, él está haciendo de las suyas, mientras que en la iglesia del Señor, amados hermanos, hay mucho desconocimiento acerca de la autoridad. Yo quiero, amados hermanos, que me haya dejado entender, y espero que más de uno pueda, amados hermanos, andar en victoria, andar, ¿no? Haciendo uso de la autoridad que el Señor Jesús también recibió y nos la dio. Amén, amados hermanos, amadísimos hermanos, hermanas amadas en Cristo Jesús. Esta es la pequeña porción que les quería traer, amados hermanos. Espero que les pueda contribuir a su crecimiento espiritual y pueda, pues, no decir, yo quiero hacer uso de esa autoridad. Y en el nombre de Jesús voy a hacerlo. Amén, amados hermanos. Muchas gracias por su atención, y sigamos, ¿no? En victoria. Continuemos, amados hermanos. Van a seguir compartiendo la palabra del Señor. Van a seguir orando, amados hermanos. Continuemos, por favor. Y quiero decirles también, amados hermanos, como iglesia, lo mejor está por venir. Se vienen muchas cosas buenas para la iglesia local. Gracias a Dios, amados hermanos, que Dios se está dando a manifestar en cada uno de los miembros de Fuente de Verdad. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.